Así que muy bien. Para mí es un gusto saludarles en esta mañana. Yo no sé cuántos recuerdan el tema del domingo pasado. ¿Qué me gobierna? ¿Mi alma, mi cuerpo o mi espíritu? La conclusión es que nos gobierna el alma, porque nosotros estamos en un ambiente supremamente caído y todo lo que está a nuestro alrededor nos afecta. La única forma de que no nos afecte es poder andar en el espíritu, es aprender la palabra, es memorizarla, es hablarla, es declararla, es hacerla vivencia en cada uno de nosotros, y aún así no dejamos de ser afectados a nivel físico y a nivel almático o sentimental o emocional. Bien, como lo que nos gobierna a nosotros es el alma y estamos tratando de que el espíritu nos gobierne, hoy necesitamos comprender por qué necesitamos reeducar el alma. El alma necesita ser reeducada, enseñada. Y quiero colocar como base lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9. Y miren lo que dice: por lo tanto, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que le trae gozo a su corazón, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de exaltación, dice, en eso piensen. Mire todo lo que hay para llevarnos a decir, en eso piensen. Y luego dice Pablo, lo que aprendieron de mí, lo que recibieron de mí, lo que vieron de mí, eso hagan. Y el apóstol Pablo, ¿de quién aprendió? De Jesús. ¿Quién lo guió? Jesús. Y después dice, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Amén. Mire, somos seres tripartitos, es decir, tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. El espíritu vuelve al Padre porque Él es el Padre de todos los espíritus. La carne que tenemos fue hecha del polvo, y al polvo volverá el día que usted y yo partamos de este lugar. Pero el alma es un ambiente totalmente diferente. Necesitamos entonces ministrar el alma de forma diferente a como se ministra el cuerpo, a como se ministra el espíritu. ¿Por qué? Porque el alma es donde usted y yo tenemos identidad. El alma es lo que el Señor Jesús vino a restaurar, pero también a salvar. El cuerpo es purificado o santificado de una u otra manera cuando nos bautizamos, pero cuando venga el Señor Jesús será restaurado este cuerpo o vivificado. El espíritu, cuando recibimos a Jesús, es santificado o avivado de una manera maravillosa, pero el alma necesita un tratamiento totalmente diferente, tanto al cuerpo como al espíritu. Mire, por eso hay algunas iglesias que son muy buenas para ministrar la parte del espíritu. Ministran avivamiento, ministran dones, ministran ministerios, y tienen una capacidad increíble para ministrar todo lo que tiene que ver con el espíritu. Otras son muy buenas para lo que es la sanidad del cuerpo, para la liberación. Pero muy pocas iglesias tienen un conocimiento de cómo ministrar el alma, ¿verdad? Ahora, eso significa que usted y yo necesitamos aprender cómo reeducamos nuevamente nuestra alma. ¿Por qué necesitamos aprender eso? Porque la Escritura nos dice algo que es bien importante, y dice que es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo?
Bueno, para algunos el nacer de nuevo tiene que ver con el bautismo en el agua, ¿verdad? Y algunos creen que con el bautismo en el agua ya están santificados, otros creen que solamente es a nivel de espíritu y otros creen que es solamente a través de una liberación. Pero realmente la única forma de nacer de nuevo es teniendo a Jesús y empezar a reeducar el alma, y a través del espíritu vamos creciendo. Por eso es que usted y yo, cuando nos bautizamos, hay un nuevo nacimiento de una u otra manera, porque al bautizarnos, dice la Biblia que somos sumergidos en el agua y morimos para el mundo, pero vivimos para Cristo. Pero también al sumergirnos sucede algo. Usted respira y se hunde para poder soportar o aguantar un poco debajo del agua. Eso es muerte a nuestra vieja forma de vivir. Y cuando sale del agua, usted respira un nuevo aliento, un nuevo soplo de vida. Pero ¿cómo nacemos usted y yo del alma? Podemos nacer del espíritu, podemos nacer aún de la carne. ¿Cómo nacemos del alma? Jesús le hace una pregunta a Nicodemo y le dice: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y Nicodemo no entiende. Él dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar al vientre de mi madre, volver a nacer? Porque Nicodemo se enfocó en la parte natural. Pero el Señor Jesús le dice: Nicodemo, yo no te estoy hablando de algo natural, te estoy hablando de algo mucho más alto, mucho más grande. Te estoy hablando de algo espiritual, te estoy hablando del alma y te estoy hablando del espíritu. Ahora, es interesante que el Señor Jesús habló de un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en lo natural sucede de esa manera. Cuando nace un niño, ¿cómo está su mente? ¿Ya viene programada o viene sin programación? Viene sin programación, ¿verdad? Entonces, ese niño no puede reaccionar al ambiente donde está porque no tiene una programación. Y no es que no tenga voz, él tiene una voz. No es que no tenga cuerdas vocales, tiene unas cuerdas vocales, pero no ha sido educado, enseñado, formado para poder reaccionar de acuerdo a lo que el ambiente le exige. Para reaccionar él necesita una educación, y según la educación o según la cultura, según el idioma, así va a ser educado. Si lo educan en Europa, pues va a hablar francés, va a hablar alemán, va a hablar según el idioma. Si lo educamos aquí, va a hablar español. Sus costumbres, sus gustos, su idiosincrasia, todo va a tener que ver según el ambiente donde usted y yo crezcamos, ¿verdad? Según la educación que recibimos, así vamos nosotros a reaccionar, a hablar, a sentir, a palpar. Por eso, cuando el reino de los cielos dice que hay que nacer de nuevo, está hablando de un reseteo mental. Está hablando de quitar todo lo que nosotros aprendimos que no nos edifica, para volver a tener una nueva información, una nueva forma de empezar a vivir. De allí que la Escritura dice que el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar al reino de los cielos. Por eso dice que es necesario que nos hagamos como niños. Por eso dice que deseemos como niños recién nacido la leche no. Y la única leche que no está adulterada es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos reeducarnos en el alma? ¿Por qué? Mire, porque usted y yo podemos haber sido bautizados. Usted y yo podemos haber sido bautizados aún en el espíritu, hablar en lenguas, es decir, haber renovado nuestra mente, hablar textos bíblicos, predicar. Pero aún así, nuestra alma no haber sido educada. Nuestra alma no ha recibido la información que debería recibir para que nuestra forma de vivir cambie, para que nuestra forma de actuar cambie.
podemos tener un intelecto de el reino de los cielos, sin embargo, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento no está de acuerdo a lo que dice la Escritura. Eso nos lleva a pensar que no hemos nacido de nuevo en el alma. Entonces tenemos que entender que necesitamos reeducar nuestra alma, porque allí es donde están los mayores problemas de todo ser humano. El problema más grande que tenemos no lo tenemos ni en el cuerpo, no lo tenemos en el espíritu, lo tenemos en nuestra alma. Y es tan así que miren lo que dice Jeremías capítulo 13 verso 23. Dice: mudará el etíope su piel, el leopardo podrá borrar sus manchas, así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Mire el principio que hay, o el fundamento. Nadie puede hacer el bien cuando está educado para hacer el mal. Usted y yo no podemos hacer algo para lo cual no fuimos educados o enseñados. ¿Quién puede hacer algo para lo cual no fue educado o no ha sido enseñado o no ha sido entrenado? Usted y yo fuimos entrenados para hacer lo malo. Para eso fuimos usted y yo educados, entrenados para hacer lo malo. Y la única forma de hacer lo bueno es empezando a comprender que necesitamos reeducarnos. Es la única manera. Mire, usted y yo necesitamos comprender que hay unas diferencias abismales entre lo que dice el reino a lo que usted y yo hacemos. Yo no puedo hablar inglés cuando yo aprendí toda la vida español y he escuchado español. Para yo poder hablar inglés necesito cambiar mi forma de pensar, mi educación mental, para yo poder hablar un idioma diferente. Por eso hay personas que nunca hablarán el reino de los cielos, que nunca comprenderán el reino de los cielos, porque nunca han querido reeducarse según lo que dice el reino de los cielos y dejar todos los rudimentos que nos enseñó este reino caído, donde usted y yo aprendimos y nos educamos. Nosotros no fuimos educados para hacer lo bueno de ninguna manera. Fuimos educados para hacer lo malo. Pregunto, ¿cuántos oían desde pequeñito mentiras? ¿Oían mentiras? ¿Cuántos de nosotros decíamos mentiras? ¿Cuántos de nosotros nos justificábamos para que no nos dieran lo que nos merecíamos? ¿Cierto? ¿Y cuántos de nosotros justificamos a otras personas cuando hacen algo indebido? Si es el hijo, si es un hermano, si es un amigo, justificamos a alguien. ¿Para qué? Para que no asuma la responsabilidad que debe asumirla. Entonces, por lo tanto, usted y yo no fuimos educados para hacer el bien, fuimos educados para hacer el mal. Mire, esto es muy interesante, porque cuando usted y yo salimos de este lugar, de la tierra donde vivimos, nosotros nos damos cuenta cómo marca la educación, cómo marca la cultura. Y cuando llegamos a otro lugar, no nos gusta la comida, no nos queremos sujetar a algunas normas, queremos manejarlo a nuestra manera, ¿verdad? Entonces, cuando no queremos reeducarnos, queremos que las cosas se hagan a mi manera, de la manera en que yo creo, de la manera en que yo pienso. Y entonces, según la educación, así vamos a reaccionar. ¿Sabe cuántas personas fueron educadas en un hogar conflictivo? Mire, y aunque no hayan conflictos, esa persona busca el conflicto con tal de vivir en el ambiente que ella todo el tiempo ha vivido. Hay personas, mire,
que si no hay conflicto se los inventan, si no es la chancleta, si no es la olla, si no es esto, si no es aquello, se la inventan por todos lados, pero traen el conflicto. Hay personas que fueron educadas para decir mentiras y no pueden decir otra cosa sino mentiras. Y uno dice, pero ¿de dónde saca eso si usted sabe que es mentira? No, es verdad, yo sé que es verdad, pero está diciendo mentiras porque fue educada, fue entrenada toda su vida para decir mentiras y se para en la mentira y dice que es verdad. Hay personas que fueron educadas, mire, hoy para ser chismosas. Qué cosa tan terrible. Oye, donde van sacan chismes, y el que le gusta el chisme siempre va a estar enterado de chismes todo el tiempo. Ahora, ese tipo de personas que fue educado para eso contamina, daña y crea malos ambientes. Y fíjate los malos ambientes que creó gente que venía con una cultura de una mala educación en el pueblo de Israel. Números capítulo 11, verso 4 y 5 dice de la siguiente manera: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Entonces, cuando usted lee la versión Reina Valera, dice tuvo un vivo deseo, y uno pregunta ¿de qué? El vivo deseo fue empezar a vivir. Si yo estuviera en Egipto, estuviera comiendo carne en Egipto, comíamos pescado en Egipto, comíamos. Y eso empezó a llegarle al corazón del pueblo de Israel. Y ellos empezaron a vivir ese tiempo de Egipto como si hubiera sido un tiempo de vacaciones, como si hubiera sido un tiempo de gloria, como si hubiera sido un tiempo inigualable. Y entonces empezaron a hablar igual a los egipcios que iban con ellos, acompañándolos durante el desierto. Y ellos empezaron a decir, y dice la Biblia, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto en balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Mire, ¿el Señor los sacó de Egipto para matarlos? No. ¿Para qué los sacó? Para educarlos, para darle una nueva educación. Pero para darle una nueva educación, Él tuvo que llevarlos a un desierto. Él tuvo que cambiarles la panorámica. Él tuvo que cambiarles la comida. Él tuvo que cambiarles la cultura. Él tuvo que cambiarles su modo de vivir. Ahora, cuando el Señor les cambia la comida, ellos empiezan a decir: es que en el desierto, es que en Egipto comíamos el pescado, la carne en balde. ¿La comían en balde? No. Pero fíjate cómo empezaron a hablar. Comíamos en balde. Nos acordamos de los pepinos, de los puerros, de las cebollas, de los ajos que eran bien condimentados. Qué comida tan deliciosa. Ahora, ¿por qué hablaban de la comida? ¿Sabe por qué? Porque Dios les había enviado maná, comida que venía del cielo. Una comida a otro nivel, que producía niveles emocionales, espirituales y almáticos a otro nivel. Pero ellos ¿qué querían? Querían carne. Entonces el Señor le mandó codornices, hasta que comieron tanta codornices que se enfermaron. Mire, cuando no nos dejamos reeducar, usted y yo, ¿sabe qué sucede? Volvemos a lo que usted y yo estamos enseñados. En otras palabras, rechazamos la educación del reino de los cielos. Muchas personas no entienden la doctrina porque no quieren reeducarse. Muchos de nosotros no entendemos cuando el Señor nos cambia las temporadas. Ese cambio de temporadas a nosotros nos produce de todo en la vida. Y sí que hay temporadas bien complicadas, pero todo eso tiene que ver con una reeducación de parte del reino de los cielos. Muchas personas no entienden la palabra de Dios porque tampoco están dispuestas a ser reeducadas por la palabra de Dios. Eso significa que este pueblo tenía un problema supremamente grande. ¿Sabe cuál era? No quería ser educado.
Y no querían ser educados porque ellos venían de una nación llamada Egipto. Los profesores eran egipcios, las leyes eran egipcias, las comidas eran comidas egipcias. Entonces, cuando ellos llegan al desierto, ellos no pudieron transicionar, no se pudieron acoplar a ese ambiente que el Señor les estaba llevando. Mire, ¿cuántas personas cuando tienen una dificultad vuelven nuevamente al brujo, al hechicero? ¿Cuántas personas oran por un buen empleo y consiguen un buen empleo, y cuando lo consiguen y tienen que cumplir un horario, cuando les exigen, cuando tienen que cambiar toda la rutina que llevan, lo primero que dicen es: yo no aguanto esto no es para mí, yo voy a ¿qué? Renunciar, ¿cierto? Porque no quieren reeducarse. ¿Cuántos de nosotros salimos y vamos a otro departamento y decimos: a mí la comida de aquí me parece, ¿cierto? A mí la música de aquí no me pega para nada. La música rica, buena, contagiosa es la de mi tierra. Aquí sí hablan feo. ¿Sí lo decimos o no lo decimos? ¿Sabe por qué lo decimos? Porque no queremos reeducarnos, ¿cierto? Y cuando no queremos reeducarnos, nos volvemos ignorantes. No es que nos volvamos, lo que hacemos es que protegemos la ignorancia. Por eso uno salía en otros tiempos a otras regiones y uno decía: qué comida tan fea, aquí sí comen insípido. ¿Cómo le echan, como yo dije, cómo le echan un plátano maduro a un sancocho? ¿Cómo le echan a un sancocho esas pepitas negras? ¿Verdad? O sea, pero eso se llama ignorancia. Eso se llama ignorancia. El pretender que la gente coma de la manera en que yo estoy enseñado a comer, tenga los gustos que yo tenga, que hable de la forma en que yo hable. Eso se llama ignorancia. Yo necesito reeducarme. Yo necesito entender que hay una cultura nueva, que hay una forma de hablar nueva. Yo no puedo llegar a una cultura. Yo ahora aprendí con los años. De hecho, cuando voy a un sepelio, por ejemplo, hay culturas de una manera totalmente diferente. Y si yo veo una tambora y veo eso, o sea, ya no me causa tanto impacto. Me detengo a observar la parte cultural y miro la riqueza que hay en la parte cultural, pero ya no caigo en andar criticando. O sea, ya no protejo mi ignorancia. Ya voy saliendo de la ignorancia y voy entendiendo que yo necesito ser reeducado para poder vivir en sociedad como usted y yo debemos vivir. Y si algo nos reeduca a usted y a mí, es el reino de los cielos, porque es multicultural. Ahí no hay culturas, Él se mueve en todas las culturas. Entonces, ¿cuál era el mayor problema que tenía Moisés con el pueblo de Israel? El problema era que ellos no querían ser educados por la palabra de Dios. No querían tener una educación. Y si no querían tener una educación, iba a ser un poco complejo. Pero yo les pregunto, ¿cómo empezar a tener una educación después de usted haber crecido viendo a un faraón sentado en una silla alta con un báculo de oro, y de repente ver a un líder al lado de nosotros con una vara de palo, de madera? Mire, ¿cómo usted no ponerse un poquito al lado de los israelitas cuando ellos veían a un faraón que se vestía con unos vestidos esplendorosos, que el hilo era hilo de oro, y de repente ven a su líder vestido igualmente que ellos y hasta sin sandalias, porque el Señor se las había quitado antes de llamarlo al ministerio? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Entonces, ahí hay un gran problema. Ellos no entendían, no eran capaces de transicionar para poder ser reeducados nuevamente. Ellos no tenían un conflicto porque Dios usara a Moisés. Ellos lo entendían y sabían que Dios usaba a Moisés.
Ellos, el problema de ellos era que no sabían, no entendían cómo poder transicionar. Y ese es un problema que puede haber en una casa, que puede haber en un colegio y que puede haber en una iglesia. Hay iglesias que mucha gente se va porque se acostumbra demasiado a la forma de un pastor, a las características o a las cosas que se hacen en una iglesia, en la forma de hacer iglesia. Y cuando se cambia el pastor o se cambian algunas cosas, se niegan a la transición, se niegan a ser reeducados, y al negarse terminan yéndose de la iglesia. Pero yo les voy a decir una cosa: si no nos reeducamos, usted y yo, vamos a perder muchísimas bendiciones que Dios tiene para usted y para mí. Ojo, necesitamos reeducarnos. ¿Por qué les digo esto? Toda la generación que salió de Egipto, ninguna de esos entraron a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron reeducarse. Ellos quisieron quedarse con lo mismo que habían aprendido allá. Por eso hace algunos años atrás nació algo que se llama la psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales. ¿Listo? Ahora, la psicología no se antepone a la palabra. La palabra se antepone a la psicología, está antes de la psicología. ¿Listo? Y la palabra psicología viene del griego. ¿Listo? Entonces, se divide en dos partes. Psico significa estudio del alma. Es decir, ellos lo que estudian es una actividad mental que hay en el cerebro. Y la otra parte es logia, que significa alma, el estudio de nuestra alma. Yo lo describí así: es el estudio de los procesos mentales que tiene el alma. O sea, los psicólogos lo que hacen es estudiar los comportamientos, las actitudes, pero también los rasgos psicológicos de una persona, y al estudiarlos ellos van mirando qué problema tiene. Eso es psicología. ¿Listo? Es decir, cuando usted y yo vemos comportamientos extraños en un hijo o en alguien, la mayoría de papás hoy dicen: llévelo ¿dónde? El psicólogo. ¿Sí o no? Y cuando llegan donde el psicólogo le pregunta: ¿y por qué trajiste a tu hijo? ¿Por qué estás aquí? Algunos van a decir: bueno, yo estoy aquí, doctor, porque empiezo a llorar sin darme cuenta. Estoy bien y resulto llorando. O estoy bien y resulto peleando yo mismo. O estoy solo y resulto hablando yo solo y haciendo cosas que es incoherente. Entonces el psicólogo empieza a estudiar cada uno de sus comportamientos, lo lleva al pasado, lo lleva a las circunstancias y empieza a estudiar su alma. Es decir, empieza a reeducarlo a usted en la forma en que usted y yo debemos vivir. Eso significa que cuando tenemos la palabra de Dios, usted y yo somos psicólogos, porque hemos ayudado a mucha gente a reeducarse a nivel emocional o mental. Ahora, ¿por qué necesitamos? Obviamente, la psicología de la palabra de Dios. ¿Por qué la necesitamos? Porque es la única que nos confronta. Y miren lo que dice Isaías capítulo 1 verso 16. Dice: lavaos y limpiaos, quítense en toda impiedad de sus corazones de delante de mis ojos, y dejen de hacer lo malo. Isaías está hablando en este capítulo de un nuevo nacimiento. ¿Por qué habla de un nuevo nacimiento? Porque dice: quítense, límpiense. Eso habla de un nuevo nacimiento, ¿verdad? De empezar a dejar que se desvanezca toda la maldad
para que no limpie, para que no ensucie el nuevo vestido que usted y yo nos colocamos cuando conocemos al Señor Jesús. Ahora, ¿cómo dejamos de hacer lo malo cuando aprendemos? O mejor, ¿cómo aprendo a hacer lo bueno si siempre he aprendido a hacer lo malo? ¿Cómo lo hacemos? Si lo que nos han enseñado realmente es por lo regular hacer lo malo. Nadie puede hacer algo, reitero, si no ha sido educado para hacerlo. ¿Y por qué le digo esto? ¿Cuántos saben hacer lo bueno? ¿Sabemos lo bueno? Pregunto, ¿lo hacemos? No lo hacemos. No lo hacemos. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que murmurar es malo? ¿Y murmuramos? Murmuramos, ¿sí o no? Claro que sí. El detalle es que cuando murmuramos y esa murmuración se vuelve un problema, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién? ¿A mí? Al otro. Yo te lo conté, no para que tú fueras a contarlo, pero para que anda murmurando. ¿Sí o no? Hay personas que son especialistas en ver lo malo de la otra persona. No ven nada bueno, solo lo malo de la otra persona. Pero no se dan cuenta que todos tenemos una viga aquí en nuestros ojos y no la queremos quitar. Siempre queremos proteger. Por eso nadie puede aprender a hacer lo bueno si no se entrena, si no empieza, ¿verdad? Ahora fíjate tú, nosotros estamos tan educados a hacer lo malo que cuando hacemos algo indebido decimos: Dios me ama así, Él sabe que yo soy así. ¿Qué estamos haciendo ahí? Protegiendo nuestra ignorancia. Cuando hacemos algo que no está bien, ¿sabe qué hacemos? Decimos: Dios me usa aún así, Dios me ama así. Y claro, Dios nos ama así, pero no significa que yo no tengo que empezar a mirar cómo cambio mi vida. No somos usted y yo la última Coca-Cola del desierto. No, señor, de ninguna manera. Si sabemos hacer lo malo y queremos empezar a hacer lo bueno, tenemos que empezar a reeducarnos. Hay personas que no quieren aprender a hacer lo malo, lo bueno, perdón, porque lo malo lo hacemos. Ahora, ¿cómo usted y yo aprendemos a hacer lo bueno? ¿Sabe cómo aprendemos? Con justicia. Pero la justicia nos lleva a un juicio. Y un juicio debe ser un juicio de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y cuando hablamos de juicio, ¿a quién le gusta que le hagan ver cuando se la embarra? ¿Hay alguien aquí? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que le digan: tú te la embarraste? Cuando nos dicen así, decimos: no juzgues para no qué. O sea, déjame quieto. ¿Listo? Otros decimos: no me vayas a poner la llaga en el dedo porque no estoy dispuesto a soportarlo. El dedo en la llaga. Era para ver si estaban despiertos, ¿correcto? Entonces no queremos aceptar, no queremos un juicio. Pero yo pregunto, ¿para qué está la ley? La ley está para que nos lleven a juicio, ¿sí o no? La ley está para eso. Cuando alguien comete un delito, ¿a dónde lo llevan? A la ley, a un juicio. Si un padre de familia no responde a la alimentación de sus hijos, lo llevan a la ley. Pero cuando es en la parte espiritual, no queremos que nadie nos diga absolutamente nada. Cuando es en la parte de reeducarnos, no queremos que nadie nos coloque el dedo en la llaga. No queremos que nadie nos diga nada, ¿sí o no? Ahora, si no vamos a juicio, ¿cómo usted y yo nos vamos a reeducar? Necesitamos ir a un juicio, necesitamos ser confrontados, porque necesitamos reeducarnos. ¿Cómo nos reeducamos? Restituyendo lo que yo hago mal.
es decir, humillándose. Pero ¿a quién le gusta humillarse? A nadie. Cuando le dicen a unos, ves y pide perdón, pero ¿por qué voy a pedir perdón si yo no fui el que cometí el error? Fue él, ellas o ellos. Ves y humíllate, no hay problema, es mejor perder. Pero ¿por qué tengo que perder? ¿Por qué tengo que humillarme si a mí fue el que me humillaron? Cada vez que se le dice a alguien o nos dice a alguien a nosotros que hagamos ese tipo de cosas, ¿qué decimos? No queremos hacerlo. No estamos dispuestos a ser educados. Y la única manera de ser reeducados es atendiendo lo que dice la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra. Fíjate, el Señor nos quiere educar a nosotros en tantos aspectos, como por ejemplo el ir al baño. ¿Cuántas personas van al baño y tiran los papeles fuera de donde está? ¿Cuántas personas van al baño y dejan lo que hicieron ahí? No son capaces de bajarle el agua o de echarle agua. ¿Cuántas personas dejan la tapita levantada y eso, el aroma se siente por todos lados? Y Oma sabe perfectamente de lo que yo estoy hablando porque le toca eso. Chicle debajo de la silla. Entonces fíjate tú, el Señor le dijo al pueblo de Israel: los voy a educar. Ustedes aquí en el desierto tienen que conseguirse una estaca y lo van a hacer fuera del campamento. Abren un huequito, hacen lo que van a hacer, lo tapan y regresan al campamento, porque así no lo hacían en Egipto. Entonces, cuando no queremos reeducarnos, volveremos otra vez a hacer exactamente lo mismo para lo cual usted y yo fuimos educados. Mire, el pueblo de Israel estaba tan bien educado con las costumbres de Egipto que apenas se demoró 40 días. Moisés, ¿sabe qué fueron a hacer de inmediato? Un becerro de oro. Corrieron de una vez a hacer lo que se les había enseñado. Entonces hay personas que son rebeldes y van a seguir siendo rebeldes donde vayan. Hay personas que son supremamente orgullosas y donde vayan van a ser orgullosas. Y hay personas que son bochincheras y donde vayan va a levantar un bochinche. Hay personas que vienen de otras iglesias, de otras congregaciones, y alguno puede decir: no, cuando llegue a la iglesia va a cambiar, va a ser transformado. Pero ¿sabe qué? Ninguna iglesia transforma, solamente es el Espíritu Santo el que puede transformar a las personas. Eso es una gran verdad. ¿Y sabe por qué ninguna iglesia puede transformar a una persona? Porque el problema es del alma de esa persona que no ha querido reeducarse. Puede ir a la mejor iglesia donde el Espíritu se mueva, donde haya unción, donde haya poder, pero si no quiere reeducarse, en ninguna parte va a ser reeducada. Entonces cierro este principio aquí. ¿Cómo aprendo a reeducar mi alma? Primero, aprendiendo a hacer el bien. Segundo, pidiendo perdón. Tercero, aceptando la amonestación. Cuarto, si me dicen vaya y pida perdón, no argumente. Quitémonos los argumentos de encima. ¿Cuántos de nosotros tenemos argumentos? Mira, ni siquiera uno ha terminado de decir la frase y ya tienen 20 argumentos. Quitémonos los argumentos. Si nos dicen vaya y pida perdón, hermano, vamos, pedimos perdón. No lo quise hacer. Si nuestra embarrada fue en público, ¿qué debemos hacer? Hombre, yo debo reconocer en público, me lo embarré en esto. ¿Por qué? Porque si fue en público, debo también ser perdonado en público y debo aclarar las cosas en público para que las cosas queden claras. Y fíjate tú, hay algo que tampoco nos deja restaurar nuestra alma, ¿y sabe qué es? El prejuicio. El prejuicio
es una arma poderosa para que nuestra alma no se reeduque. ¿Qué es el prejuicio? Es un juicio que se hace antes de saber, antes de conocer la verdadera situación. Y les leo lo que significa prejuicio. Es un juicio o una opinión que se tiene de una persona o de una cosa antes de conocerla, y se manifiesta en forma de simpatía o antipatía entre ellos. O sea, yo puedo levantar un juicio, un prejuicio bueno de alguien, o puedo levantar algo malo de alguien sin conocerlo. ¿Sabe cuántas personas tienen prejuicios de venir a una iglesia? Muchísimas. Solo porque han escuchado que roban, que hacen, que manipulan. Entonces ya tienen un prejuicio, pero nunca han tomado la decisión de ir a conocer realmente cómo es una iglesia, qué se hace en una iglesia, cómo es la comunidad en una iglesia, los beneficios que hay en una iglesia, las responsabilidades que hay en una iglesia. ¿Sabe cuántas personas tienen prejuicio contra otras denominaciones? Y si no es mi denominación, las demás denominaciones son del diablo, porque les han enseñado a ese tipo de personas una inseguridad increíble. Pero el que enseña es más inseguro, porque le dice: es que no puede ir a esa iglesia porque son hijos del diablo, de papá, esa denominación. Realmente lo que crea en el creyente es una inseguridad. Es que si tú te vas de la iglesia, y salen con una cantidad de cosas que uno dice: caramba, ¿de dónde viene eso? Hacen prejuicios adelantados sin conocer realmente cómo se vive, cómo es la situación. En otras palabras, mire, usted y yo a todo lo que le queremos colocar una etiqueta. Somos prejuiciosos todos nosotros, de una u otra manera. Y somos prejuiciosos porque el otro no se pone como la ropa que debería ponerse, porque yo me he visto así. Si no se pone la ropa, entonces yo tengo un prejuicio. Si se pinta los ojos, entonces yo soy prejuicioso porque no debe pintarse los ojos porque está en pecado, ¿verdad? Entonces hay un prejuicio por todo. Tenemos prejuicios. Y el problema más grave del prejuicio es que vamos dañando, pero a la vez vamos siendo dañados nosotros también. El ser prejuicioso, va a haber un gran problema el día que partamos con el Señor Jesús. Porque el prejuicioso, si entra al reino de los cielos, va a tener que abrazar al budista, va a tener que abrazar al testigo de Jehová, va a tener que abrazar al católico, va a tener que abrazar de pronto al budista, qué sé yo. Y si llevamos prejuicios, dígame usted, ¿cómo voy a hacer yo para abrazar? ¿Sabe cuántas personas maltratan a alguien de otra doctrina cuando llega a la puerta de su casa? Cuando llegan los testigos de Jehová, yo los mando a sentar, seguir. Si le puedo brindar un cafecito, se los brindo. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada personal contra ellos. No tengo por qué tratarlos mal. A ninguno de ninguna denominación. No tengo por qué tratarlos mal. Necesitamos borrar el prejuicio de eso, ¿verdad? Entonces, hay personas que de verdad están a otro nivel. Mire, si alguien sabe lo que es el prejuicio, fue Moisés. Moisés tuvo que enfrentar el prejuicio. Dios lo usaba, pero el prejuicio era algo que lo mantenía sumergido en un problema grave con el pueblo. ¿Por qué? Porque todos sabían que Moisés era un príncipe que había matado a un egipcio que lo había sepultado y que había huido al desierto. Entonces la murmuración cuando llegó era
que era un príncipe que había matado a un hombre, que lo había enterrado, que había salido huyendo, que vivió muchos años por allá y ahora viene como el libertador. Y cómo un príncipe puede hacer eso con una familia que le dio todo, con una familia que estuvo todo el tiempo con él. El prejuicio era el problema más grande que tenía Moisés con el pueblo de Israel. De allí que el Señor le dijo: mira, Moisés, como hay tanto prejuicio contigo, yo te voy a dar 10 plagas para que cuando llegues allá tú sepas de qué manera lo vas a hacer. Vas a mostrar que vas respaldado por mí. Ahora mira, el prejuicio no solamente era la gente de afuera, era que la hermana tenía un prejuicio porque Moisés se casó con una cusita, con una mujer que no era del mismo pueblo. Entonces le decía: y se casó con esa. Como las mujeres tuercen el ojo, con esa, ¿verdad? Pero también el hermano decía: ¿y ese qué se cree? ¿Que Dios es el único que habla con él? Había un prejuicio terrible allí. Se cree que porque es el príncipe, él es el único que puede aquí hacer las cosas. Entonces él tuvo que llevar el prejuicio todo el tiempo y se volvió un problema para Moisés y un problema también para la gente que estaba con él a su alrededor. Dios siempre estuvo con Moisés. Ahora, el pueblo no tenía problemas con que Dios usara a Moisés, pero siempre vivía ¿en dónde? En el pasado. Ahora, ¿qué es lo que alimenta el prejuicio? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos tan prejuiciosos? ¿Por qué? Bueno, la murmuración, la envidia y los celos es lo que hace que usted y yo alimentemos el prejuicio. Eso, cuando murmuramos, cuando hay celos y cuando hay envidia, nos volvemos prejuiciosos. Y eso es algo que usted y yo necesitamos mirar. Cuando estoy hablando de alguien, ¿de qué manera estoy juzgándolo? ¿Siento envidia? ¿Siento celos? ¿Qué estoy sintiendo yo en ese momento cuando empiezo a hablar o a levantar un juicio contra otra persona sin saber muchas veces realmente la situación a fondo? Mire, cuando hay un prejuicio, y todos hemos vivido esto. Mire, yo no sé si a usted la han prejuzgado o no, pero creo que la mayoría hemos caído en eso. Alguien dice: es que a mí no me cae bien por su forma de hablar, por su forma de ser, por su forma en que camina, por su forma, hasta por donde vive me cae mal, el lugar donde vive. Pero nunca se ha tomado el tiempo de poder conversar, de hablar. No se toma el tiempo. Entonces, cuando no nos tomamos el tiempo, somos prejuiciosos. Y ese prejuicio viene de la envidia, viene de los celos. Eso viene de allí. Entonces, cuando hay eso, es muy difícil reeducarnos, ¿verdad? Es muy difícil reeducarnos. Ahora, esto es bien importante. En medio del prejuicio, de los celos y de la envidia que se levanta, usted y yo necesitamos entender, para curarnos de ese prejuicio, que cada uno tiene un criterio. O sea, hay gente que para algunas personas el maquillarse está en pecado, y yo no tengo problema si ella piensa de esa manera, pero ella tiene que entender y respetarme que para mí esa persona también ha sido lavada, limpiada y restaurada por la sangre de Cristo. Eso es un criterio a nivel personal. Por eso la Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. No, cada uno tiene su propio criterio, su propia forma de mirar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ha levantado tanta división y tantos argumentos y tantos prejuicios? ¿Sabe qué es? Mire, tantas doctrinas que hay. La doctrina es lo que alimenta los prejuicios. Tantas doctrinas. Mire,
Hay doctrinas que si se pintan el pelo se van para el diablo, si se maquillan van para el infierno, si no hablan en lenguas entonces no son bautizadas por el Espíritu. Hay tanta doctrina que hay. Y cuando nos dejamos llevar de eso, lo que causa es división entre nosotros. Y la división no es de Dios. La unidad es de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado y necesitamos empezar a reeducar nuestra alma. ¿Sabe quiénes fueron los que no recibieron milagros de parte de Dios cuando Jesús estuvo en la tierra? Los escribas y los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque andaban todo el tiempo murmurando, al punto que levantaron el pueblo para hacerle un juicio al Señor Jesús. Eso hicieron ellos. Mire, hablaron tan mal del Señor Jesús, primero entre ellos, después lo llevaron al público, y ese público que los escuchaba empezó a gritar: crucifícale, crucifícale y crucifícale. Por los prejuicios que tenían, por las enseñanzas que traían, porque ninguno de ellos quiso reeducar su alma. Ninguno de ellos quiso escuchar que el reino de los cielos tenía una forma diferente de educarnos, tenía una forma diferente de hablar, tenía una cultura diferente para esta tierra, tenía una comida diferente, no adulterada, tenía unas actitudes diferentes a las que nosotros tenemos, tenía unas acciones diferentes a las que nosotros conocemos. Ninguno de ellos quiso asumir esa responsabilidad, quiso asumir ese reto, y por no asumir ese reto, la mayoría de ellos no recibieron absolutamente nada. ¿Sabe quién no tenía prejuicios? Pablo. El apóstol Pablo no tuvo prejuicios para predicar el evangelio. Predicó a los romanos, predicó a los corintios, predicó a los efesios, predicó a los gálatas, predicó a toda Asia y no tuvo ningún problema. Pedro, el que anduvo más con el Señor Jesús, tenía tantos prejuicios que después empezó a ir a los gálatas, y cuando veía un judío y veía un gálata, él no hallaba qué hacer, y Pablo tuvo que reconvenirle, y Pedro tuvo que entender que necesitaba reeducar su alma, volver a aprender nuevamente. Mire, hay personas que han tenido un pasado no muy oscuro, no muy difícil, y por no haber tenido un pasado ni muy oscuro ni muy difícil, se creen con la autoridad de juzgar y de condenar a alguien que ha vivido cosas bien terribles en su vida. Usted y yo necesitamos reeducar nuestra alma todos los días, todos los días. Usted sabe lo que me cuesta a mí cuando escucho la murmuración quedarme callado. Usted sabe lo que me cuesta a mí escuchar atentamente algo antes de hablar, porque la tendencia humana es escuchar algo y y por eso vienen grandes problemas, porque no hemos aprendido a oír. Y hay un principio que Santiago nos dice, y con esto termino, como dicen los predicadores: todo hombre sea pronto para, lento para y tardo para. Pero nosotros somos pronto para airarnos, rápido para, y no oímos. ¿Sabe por qué? Porque fuimos educados para responder inmediatamente. Por eso somos tan argumentadores. Por eso nos cuesta muchísimo reeducar nuestra alma. Por eso hay que decirle: por favor, escuche. Por eso cuando hay un conflicto, apenas se empieza a hablar del problema, el que está hablando está aquí y el otro está allá. Pero apenas dice: es que yo hice, pero es que, espérate, tuvimos un pequeño detalle hace unos días que resolver, y nos sentamos. Y había uno a la derecha y uno a la izquierda. Y empezó el de la derecha. Dijo dos palabras y el que estaba a mi izquierda: pero a mí, yo,
Porque no estamos enseñados a escuchar. Y el que no escucha va a tener grandes problemas. La Biblia dice que estemos atentos a la voz ¿de quién? De Dios. Pero no escuchamos la voz de Dios. ¿Sabe qué voz escuchamos? La voz de mi alma, la voz de mis sentimientos, la voz de mis sentimientos, la voz de mi intelecto, la voz de mi cultura, la voz que realmente maneja mi alma, cuando debería escuchar la voz que vino del cielo. Por eso hay una canción que a mí me encanta: escuché la voz que venía del cielo. Yo escuché la voz que venía del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Pa, para, pa, 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 pa. Ah, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, y aún así no me quieren dejar cantar en alabanza. No quieren dejarse reeducar. No quieren dejarse reeducar. Hermanos, la palabra de Dios es algo bien bello, maravilloso. Es la única forma de poder vivir en este sistema caído, perverso, permeado por la maldad, que ha hecho tanto daño en mi ser, que ha hecho tanto daño en las personas que nos rodean. La palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de sacarnos de ese sistema de educación que tuvimos y llevarnos a una educación del reino de los cielos. Es la palabra de Dios. Nuestra alma nos habla para destruirnos, para desanimarnos, para encolerizarnos. Según lo que haya en el corazón, así habla tu boca. Pero ahora yo digo, según lo que haya en el corazón, así es. Usted escribe en el Facebook, en el Instagram, en WhatsApp, en X esa que hay por ahí. De la abundancia de su alma, usted y yo hablamos y maltratamos y herimos, porque alguien no piensa como yo pienso, porque alguien no está de acuerdo a lo que yo considero que deben estar. Necesitamos reeducarnos. Somos gente del reino de los cielos, con una cultura única en esta tierra. Y no es solamente de palabras, no es solamente a nivel físico, es a través de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestras actitudes que podemos demostrar que hay una transformación no solamente del cuerpo, no solamente del espíritu, sino también del alma.